ahora vamos a seguir. Por un lado dijiste que, bueno, que por lo menos en Colombia el tema de los que tienen espárrago no se dedican a contratar, sino que aprovechan la polinización que se hace en las fincas o en los terrenos o en las chacras de al lado. Y quería preguntarles a los tres y a Félix también, con respecto a la polinización. ¿Están teniendo más problema de mortandad cuando van a los cítricos o es exactamente lo mismo que los cítricos que el palto, el arándano? ¿Cómo es el tema? ¿Se inclina más la balanza para una determinada polinización o es exactamente igual cuando el chacarero o el dueño de la finca no cumple con los reglamentos? ¿Te contesto? Empezamos. ¿Te contesto, ¿Sí? Rodrigo? ¿Ya? Perfecto, sí, Bueno, sí, acá se da casi lo mismo. No hay una gran relevancia, sobre todo en los cítricos, no se dan gran cantidad de cítricos como la fruta, como cerezos, almendros, ciruelos. No hay tanta baja en eso. No hay una comparación, digamos, excesiva. Es generalizado todo el tema de los productos. ¿Ya? perfecto. Rodrigo, ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto. Esa era más que nada tu pregunta, ¿no? Eso era más que nada tu pregunta. Sí. ¿Y Aníbal? A ver, Rodrigo, aquí en Perú, los dos únicos cultivos que se dedican, que dedicamos nosotros a polinización es palto y arándanos. En cítricos, no. E inclusive aquí tenemos mucha producción de mandarina para exportación y las variedades que se utilizan no necesitan ser polinizadas. Entonces hay fundos que aplican inclusive ciertos productos o insecticidas o fosforados para eliminar abejas, para que no haya un cuajado y como consecuencia esa fruta tenga pepa, ¿no? Porque el mercado internacional exige que sea un producto sin pepa. Y no se estila alquilar colmenas, o sea, los fundos de cítricos no alquilan, no arriendan colmenas para polinizar cítricos, lo cual en la zona donde estamos ubicados a veces aledaño a los fundos de palto, si hay cítrico y a veces coincide la floración o a veces es un poco adelantada la floración del cítrico, tenemos la ventaja de que las abejas puedan recolectar rápidamente néctar y poder tener algo de producción de miel de cítrico, ¿no? Estando polinizando palto, ¿no? Y después el apicultor prefiere obviamente recibir una retribución por la polinización que a veces lleva al cítrico, que ya en estos últimos 5 años aproximadamente no es tan rentable porque hay momentos que tú no sabes en qué momento vayan a realizar una aplicación, como dice, hay fundos pequeños de 5, 10, 15 o 20 hectáreas que están alrededor y no sabes qué fondo va a ser su programa de aplicaciones y si tus abejas están cerca o están trabajando en ese fondo, tienes la mala suerte de que te vayan a matar las abejas y no tengas nada de producción. Entonces, preferimos nosotros como polinizadores llevar a fondos donde nos pagan, ¿no? Que generalmente coincide con el palto. Perfecto. Ignacio, o Félix, ¿quieres agregar algo? Félix, Sí, ¿quieres agregar algo? Sí, Rodrigo, mira, yo he tenido una experiencia, como dice Aníbal, ¿no? En los cítricos no requieren para polinizar, pero he tenido una experiencia donde polinizaba un fondo donde estaba alrededor, sí, tenían cultivo de cítrico, y donde dice Aníbal, me parece que eso, porque en los fondos no te dejan ingresar, ¿no? Si no eres un trabajador o no tengas una acreditación, que vas a hacer un trabajo dentro del fondo. Entonces, justo cuando iniciaba la floración del palto, se activaba también la floración del cítrico y me mataban
Chaque, buena cantidad de colmenas, Rodrigo. 3 oportunidades fui y las 3 oportunidades me diezmaron. Entonces, la polinización del palto fue un caos. No se obtenía lo que realmente se debería haber obtenido. Y tal es el caso que tuve que retirar mis colmenas y ya no más prestar el servicio de polinización a ese fondo. Entonces, ¿por qué? Por el problema del cultivo que está alrededor, ¿no? Y de hecho, la abeja lo elige más a la floración del cítrico que a la del palto. Y es como una trampa, ¿no? Y tal es el caso que diezman, pues, las colmenas por estar cerca de los cítricos. Eso es en ciertos cultivos, como dice Aníbal. No es en todos. Es en ciertos cultivos de mandarinas sin pepa. Sí. Y... sí, escuchamos. Te escuchamos, Ignacio. Creo que, escucha, bueno, agregando ahí, listo, ahí está bien, listo. Bueno, agregando al tema, el tema de cítricos, claro, la pepa es indeseable. Aquí se da, por ejemplo, que hay que hacer raleos de la fruta. Se genera una producción o un cuaje tan alto de la fruta que el agricultor debe de tumbar algunos frutos para evitar que el árbol se dañe por desgajes, y la fruta que tiene pepa, que tiene semilla, es indeseable. Entonces, hemos tenido también inconvenientes en el tema de cítricos. Algunos citricultores piden servicios de polinización y se les da, porque han determinado que su nivel de cuajes es muy bajo y que necesitan algo de polinización. Pero en cítricos se da un fenómeno que es la partenogamia. Se generan frutos partenogámicos sin necesidad de fecundación, y esos son los mejores frutos para ellos porque no tienen semilla. Digamos, acá también digamos que hay una necesidad de polinización en el tema de las pasifloráceas, específicamente curúa, chulupa, granadilla, que digamos que los agricultores en medio del desconocimiento solicitan servicios de polinización con Apis mellifera, y hay que tener en cuenta que para las cucurbitas, para las pasifloráceas en específico, son abejas pues un poco más grandes, son abejas como el tipo bombus o silocopas. Claro. Y digamos que eso genera un malentendido entre el apicultor y el agricultor, porque algunos apicultores ofrecen ese tipo de servicios para ese tipo de cultivos, y lo que están haciendo es algo contraproducente, que es generar que las abejas, por ejemplo Apis mellifera en este caso, tomen el néctar y tomen el polen, pero no hacen una polinización adecuada, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también como apicultor que todos los cultivos tienen, digamos, unas necesidades diferentes. Por ejemplo, en el caso del cacao, el polinizador específico es Forcifomia, no son abejas. En el caso de la guanábana es un coleóptero, las abejas no hacen nada ahí. En el caso de la granadilla y la curúa y todo eso, las abejas pueden hacer algo, pero los mejores son los bombos y los silocopas. Algunas abejas nativas son muy específicas para ciertos cultivos, por ejemplo, como el tomate. Entonces, uno muchas veces tiende a creer que la abeja, por ser tan plástica, se adapta, digamos, que a todo, pero no es así. O sea, hay que tener hay que ser como apicultor y como empresario, digamos, que tener el foco bien puesto en los cultivos donde realmente sí se va a lograr una polinización, porque digamos que en el caso de Colombia se ha entrado en un boom de tema de polinización, pero se quiere polinizar todo, pero sin tener, digamos, que el conocimiento de cuál es la efectividad real que tiene Apis mellifera en este caso sobre ese cultivo. Y hay que tener en cuenta eso. Otra de las cosas que nosotros como empresa
nos fijamos mucho cuando, digamos que solicitan nuestros servicios de polinización, es que hay un tema que es el tema de fertilidad en el cultivo. Hay algunos microelementos, unos micronutrientes que cuando faltan en el cultivo no dejan que haya una buena fecundación del fruto o que no haya fecundación. El caso del boro, del zinc, del magnesio, que en el caso, por ejemplo, del boro, que tiene que ver con la fertilidad del polen. Entonces, cuando uno entra a veces con polinización en cultivos que tienen deficiencias de estos nutrientes, se pueden introducir muchas abejas, se puede hacer un trabajo de inducción con abejas, pero no se logran los cuajes necesarios. Son deficiencias que no se notan como normalmente se notan pues, visualmente, sino que se deben de hacer análisis de laboratorio, análisis foliares, para poder detectar, digamos, que estas deficiencias y no caer, digamos, que en el error de ofrecer un servicio de polinización o que le soliciten a uno un servicio de polinización, poner un servicio de polinización y que no funcione por otro factor externo al tema de polinización. Hay que, digamos, que uno como apicultor se debe blindar porque algunos agricultores pues esperan unos muy buenos resultados del tema de polinización y estos resultados no dependen solo de la introducción de abejas, sino que, como lo hemos venido hablando, depende del manejo de plagas y enfermedades, depende de toda la implementación que se pone por parte del agricultor, la densidad de abejas por colmena, la densidad de abejas por cultivo y los manejos agronómicos que este cultivo demanda para obtener, digamos, unas buenas producciones. Básicamente, como Perfecto. todos estos temas es lo que hay que tener en cuenta ahí.